nombre del Señor. Puestos de pie, mis hermanos, los que así lo sientan. El eterno e inconmovible sacerdocio de Cristo. Hoy vamos a ver que Cristo no es un sacerdote más. Cristo no es un sacerdote común. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio ungido por el Altísimo, ungido por el mismo Dios. Voy a invitar a que vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 11 al 19. Orlando, un saludo especial también para ustedes. Berenice, qué bueno verte adorando al Señor. Hermano, yo quiero también dar una felicitación a nuestro hermano Deronte Sánchez por tan maravilloso acompañamiento musical en esta tarde. ¿Cuánto dan gloria a Dios por Deronte? No sé si se dieron cuenta, pero él estuvo acompañando a lo largo de la adoración. Ese es un ministro del Señor. Hebreos 7, capítulo 7, 11 al 19. Y dice la palabra del Señor: si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fue llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de la tribu de la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Amén. Padre Celestial, ilumínanos, Señor, como cada día en esta tarde. Ayúdanos a recorrer el camino del maravilloso descubrimiento del singular sacerdocio de Cristo. Un sacerdocio eterno, un sacerdocio inconmovible e indestructible, un sacerdocio especial. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre Santo, para que tú nos dirijas como el Padre lleva de la mano al Hijo, como el Padre lleva de la mano al niño y le enseña todas las cosas. Así, el ministro, junto con la iglesia, nos ponemos en las manos del Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Esta carta a los Hebreos es una carta magnífica, muy llena del poder. Es una carta que exalta a Cristo sobre todas las cosas. Y siempre le he dicho a ustedes que es de creyentes maduros identificar al emisor de una carta, al emisor de un discurso y al destinatario, al que recibe la carta, al que escucha el mensaje. Es importante, yo quiero que la iglesia se haga ese hábito de identificar quién es el que está hablando, a quién le es dirigido el mensaje, a quién le es dirigida la carta. Aquí en esta epístola a los Hebreos
es fácil identificar el destinatario. Eran cristianos judíos o judíos que se habían convertido al cristianismo. A quien escribe, obviamente, no lo podemos identificar, porque el libro no lleva el encabezado de su autor. Algunos atestiguan, algunos exégetas, que fue por mano de Apolos, otros dicen que por mano de Bernabé. Y un gran número de estudiosos de la Biblia, especialistas, apuntan hacia Pablo, que fue el autor, que supuestamente fue el autor de la carta a los hebreos. Probablemente la mejor respuesta fue la que utilizó Orígenes en el siglo III, cuando dijo que solamente Dios tenía la certeza de quién había escrito la carta a los hebreos. Y con eso nos quedamos, hermano. Usted ve gente debatiendo y hasta discutiendo. No, que fue Pablo, que se parece a Pablo, otro que fue Bernabé, otro. No hay que discutir, no hay que crear polémica. No nos debe interesar el autor en este caso tanto, salvo por un interés didáctico, obviamente. Pero en un sentido espiritual, lo que nos debe interesar fue quién inspiró a la carta a los hebreos. ¿De dónde vino la inspiración? Eso es lo que nos debe interesar para poder asimilar y recibir el mensaje tal y como Dios lo quiere. Entonces el autor describe a judíos convertidos al cristianismo. Recuerden una verdad indiscutible. Los primeros cristianos, en su gran mayoría, fueron de origen judíos. Los primeros cristianos fueron de origen judío. Acuérdese del discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, si usted por alguna razón lo duda. Y a ellos escribe este autor, porque aparentemente ellos esperaban el pronto retorno de nuestro Señor. Pero al tardarse la segunda venida de Cristo y la persecución hacia ellos, que se hacía cada vez más violenta, más agresiva, eso los llevó a ellos a dudar si habían tomado la mejor decisión al convertirse a Cristo. Estaban pensando volver a las ceremonias antiguas del tiempo de Moisés, al tiempo de los sacrificios. Estaban vacilantes. Por eso el autor ve una urgencia, le pone un espíritu de urgencia en escribirle a estos hermanos vacilantes que están en el mundo dispersos. De ahí la importancia. Y es penoso decirlo, pero el ciclo se repite. ¿Cuántas personas no hemos visto también dudar de su salvación y hasta volver atrás? Por eso me gustó mucho la alabanza de hoy, pidiéndole a Jesús, no permitas que vuelva hacia atrás. Debemos pedírselo con humildad. Nunca ufanarnos mucho y decir, no, yo no caigo. No, yo no me enfrío. No, eso es orgullo, hermanos. Y el enemigo sabe cuando nos ponemos orgullosos. Mejor pidámosle con humildad, como decía la alabanza. No quiero volver atrás, Señor. No quiero volver atrás. Porque aunque parezca un poquito trillado lo que yo le voy a decir ahora, de todas maneras se lo voy a decir. La vida cristiana no es solamente del que comienza. La vida cristiana es del que confiesa a Cristo, se arrepiente y persevera hasta el fin. No es que a medio camino, entonces, volverme atrás del Señor y darle la espalda al Señor que me rescató. Y lamentablemente en estos tiempos se ven muchos de esos casos, cristianos vacilantes, que, como dicen algunos, ya pasó la luna de miel de su conversión, ya pasó la parte emocional. Cuando se topan con la realidad de lo que es la vida cristiana, entonces abandonan al Señor. Esto es el cristianismo, me voy. Hay muchas pruebas y se van. Hay que terminar la obra que el Señor nos dio. Hay que concluir, hay que perseverar hasta el fin, hermanos. Abrazarnos más que nunca las promesas del Señor. Cristo dijo, y lo tratamos en las clases aquí, Señor,
yo he dado a conocer tu nombre al mundo y he acabado la obra que tú me diste que hiciera, dice el Señor. En Juan capítulo 17, versículo 4, lo estuvimos tratando en la clase. He acabado la obra. Qué lindo es hablar así. Señor, yo no me devolví atrás, no di un paso atrás. Yo he terminado, Señor, lo que tú me diste. Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, dijo el apóstol Pablo. Que todos los que estamos aquí podamos decir, vamos a acabar la carrera, vamos a perseverar hasta el fin, vamos a esperar juntos el pronto y glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Esa persona de Queens, aparte de José, que me dijeron que es el único creyente, Narcisa, que es la hermana de José, tiene una Biblia. Pero hasta que yo fui allí, no conocían mucho de la Biblia. Me dice, ay, pastor, y me lo dice hasta con un poco de vergüenza, porque yo admiro a esta familia, déjenme decirle. Yo le dije a ellos que ellos exhiben una humildad que ya yo quisiera tener. Se los dije. Y ojalá puedan escuchar el mensaje de esta tarde. Pero ella fue muy franca. Me dijo, pastor, en algunos salmos tengo la Biblia abierta. Entonces vi la pasión cuando compartimos el estudio de la Biblia allá. Lo vi en los ojos, lo vi en los gestos que quieren conocer la palabra del Señor. Y eso es suficiente motivo para que yo vuelva a esa amada casa, porque he aprendido a amar esa familia y llevar palabra de Dios, hermanos queridos, porque hay poder en la palabra del Señor. Y Jesús acabó la obra, hermanos. Y la carta a los hebreos es dirigida precisamente a estos hermanos que están desalentados, que están deprimidos, que están pensando volver al judaísmo. ¿Cuántos creyentes se paran medio a medio al camino y dicen, cualquiera se vuelve al mundo mejor? Cualquiera se vuelve al mundo. Y eso llena de tristeza, de mucha tristeza, hermanos, a cualquier ministro. ¿Cuánto más al Señor que murió por ellos? Pero hermanos, los que estamos aquí, yo sé que estamos persuadidos de no volver atrás, de no dar un paso atrás ni para tomar impulso. Afiancémonos en el Señor. Ni siquiera miremos hacia atrás. Cristo dijo que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Cuando usa la figura del agricultor que mira hacia atrás, se está refiriendo a la persona que duda, la persona que no creyó con una convicción. Hay muchas confesiones, pero no muchas conversiones a Cristo. Mucha gente lo confiesa, a veces por complacer a un grupo nada más, pero no por compromiso de estar con el Señor. Entonces, a ese tipo de gente, ese tipo de hermanos, el autor de Hebreos les está escribiendo para alentarlos, para manifestarles que se levanten firmes y sigan esta carrera cristiana. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y menciona un sacerdocio diferente. Menciona el sacerdocio de Melquisedec, un personaje misterioso que vino a recibir a Abraham. Eso está por allá, por Génesis 12, si mal no recuerdo. Abraham venció, no a un rey, no, a una alianza de reyes. Venció a Abraham cuando su sobrino Lot fue secuestrado de Sodoma y Gomorra. Nadie mandó a Lot a estar en Sodoma y Gomorra, nadie. Lot, el sobrino de Abraham, se fue por su cuenta a Sodoma y Gomorra. Somos víctimas fáciles cuando estamos en el lugar donde Dios no nos ha puesto. Ahí el diablo es diablo, hermanos. Cuando no estamos en el lugar donde Dios nos quiere. Mire lo que pasó con el rey David. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó en el palacio paseándose. Oye, dice la historia que los reyes van a la guerra. ¿Qué tú haces ahí? Vio a una mujer que no era de él, la deseó y ya ustedes saben el resto.
Eso le pasó a Lot. Nadie mandó a Lot a Sodoma y Gomorra a vivir. Y se fue para allá pretendiendo ser un dirigente, un consejero, sin Dios haberlo mandado. ¿Y quién te mandó a ti a aconsejar? Quédate donde tú estás hasta que Dios te revele a ti el propósito que Él tiene contigo. Y ahí agarró Lot, tomó a Abraham 318 de sus pastores y fue a rescatar al sobrino. Bendito sea el Señor. Y a mí me sorprende porque Abraham, con 300 y pico de hombres que no estaban entrenados para la guerra, vencer una alianza de reyes. Mire, ahí tiene que haber intervenido el poder de Dios. Póngase a pensar para que usted vea. Esos hombres no estaban entrenados. Abraham no era un hombre de guerra. Piense en eso para que usted vea. Entonces viene Melquisedec, un personaje misterioso, que dice que no tiene ni principio ni fin. Una personificación anticipada de Jesucristo. Bendito sea el Señor. El autor de Hebreos tiene un gran reto cuando le escribe a estos cristianos desalentados, porque aparte del desaliento, ellos tenían un conflicto intelectual. Dice, ¿cómo el autor de esta carta nos viene a hablar de que Cristo es sumo sacerdote? Si Cristo no proviene de las tribus tradicionalmente sacerdotales, que era la tribu de Aarón y la tribu de los levitas, que viene de Leví, el tercer hijo de Jacob, que fueron consagrados a Dios para el sacerdocio y para ser asistentes de los sacerdotes. Pero Aarón fue el primer sumo sacerdote que constituyó Dios en Israel. Y tenían este conflicto intelectual. Como el autor nos viene a hablar. Y ese conflicto era un obstáculo también que animaba el desaliento de ellos. Y el autor tiene que poner de manifiesto la abrumadora superioridad de Cristo, que aunque no viene de las tribus tradicionalmente sacerdotales, viene del Dios Altísimo. Bendito sea el Señor. Eso hace el autor de los Hebreos. Le dicen, miren, ese misterioso hombre y el sacerdocio de Cristo no viene de ninguna tribu terrenal. Porque aquí lo dice bien claro que el Señor viene de la tribu de Judá, de la cual Moisés no dijo nada. Bendito sea el Señor. Y de ahí viene Cristo, de la tribu de Judá. Dios guardó silencio con Moisés en este aspecto. Porque dice aquí que Moisés no dijo nada, no explicó nada acerca de ese sacerdocio espectacular y único, el de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, hecho semejante al Hijo de Dios. En realidad, no es que Jesús tenga un tipo de sacerdocio como el de Leví o como el de Aarón. Al contrario, ellos son una copia. El sacerdocio de los levitas y el sacerdocio de Aarón es una copia, es un modelo del sacerdocio perfecto y eterno de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Una copia, un facsímil o modelo eran nada más. Y Dios guardó silencio. Podía haberle revelado a Moisés. Dile, mira, que ese sacerdote que viene, diferente a todos los sacerdotes, viene de la tribu de Judá. El Señor te reservó eso. No se lo dijo a Moisés. Pero como si el Padre no pudiera esperar que el día que su Hijo atraviese el velo, que es su carne, nos trajo maravillosas revelaciones para que vivamos por ella. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que es un mejor pacto. Dice, el viejo tenía un mediador llamado Moisés. El nuevo pacto se sustenta y se sostiene en Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es el fiador. Jesús es el garante. Mucho mejor que Moisés. Él es el fiador, no nosotros. Él es el rescate para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, un sacerdocio perfecto y eterno nos entregó el Señor. Porque todos los sacerdocios del pasado, con la muerte se interrumpían. Los sacerdotes morían. Tenía que venir otro sacerdote que se santificara y que presentara ofrendas por su pecado, luego por el pecado de la nación.
Pero Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Y se levantó de entre los muertos victorioso. Por eso el sacerdocio de Cristo es eterno. El sacerdocio de Cristo no hay poder. Por eso yo le puse ahí inconmovible. No hay poder que lo destruya y que lo interrumpa. El sacerdocio santo de Jesucristo. Y comparan a Melquisedec como sacerdote del Dios Santísimo. El sacerdocio de Melquisedec. Qué curioso que el término altísimo se le otorga a Jesús cuando la revelación a María. El ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Es un término y una calificación, hermano, bellísima y extraordinaria. El Altísimo. Entonces, este Melquisedec, este misterioso personaje que aparece aquí, es la anticipación del ministerio de Cristo, que iba a venir al mundo. No un sacerdocio según los hombres, no según el orden de las tribus tampoco, sino mucho más sublime, el de Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces el autor de Hebreos viene ya a eliminar el obstáculo de esos hermanitos que estaban desalentados. ¿De dónde dicen que Jesús es sumo sacerdote? No viene de la tribu de Leví, no viene de la tribu de Aarón. El autor aclara el concepto. Fíjese, hermano, el sacerdocio de Cristo viene del pacto de Dios con Abraham. Pero la fuente primaria del sacerdocio eterno de Cristo, la fuente es el cielo. Es Dios. Él vino de los mismos cielos. Por eso dicen que ese misterioso personaje, Melquisedec, no tuvo principio ni fin. No se hablan de parientes de él tampoco. Una anticipación de Cristo. Por eso a mí me da risa la gente que dicen la madre de Dios, dicen. Dios no tuvo madre. Jesucristo, en la concepción, ¿verdad?, que vino al mundo, su encarnación, tuvo una madre en el proceso natural, en el proceso humano. Pero ya Jesús, como divino, tampoco tiene madre ni padre. Jesucristo es primero que María. Jesucristo es primero que Abraham y que Moisés. Por eso es una barbaridad decirte que la madre de Dios. Dios no tuvo madres. Dios es eterno, hermanos queridos. Entonces el autor le aclara a estos hermanos desalentados que el sumo sacerdocio de Cristo, santo y eterno, fue determinado por el mismo Dios. Pero hermano, las cosas por Cristo fueron hechas. Cristo fue que participó en el nombramiento de Aarón como primer sumo sacerdote de la nación. Cristo fue que puso su endorso como Dios mismo. Cristo fue que constituyó a los sacerdotes y asistentes como los levitas. Fue Cristo mismo antes de que el mundo fuera. Entonces Dios tiene derecho de granjearse un sacerdocio conforme a como Él quiere, el Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces estamos, hermanos, convencidos de que este es un sacerdocio perfecto para nuestras vidas. Para que no tropiecen más esos hermanos, el autor se empeñó en enviarle la carta. Para que se mantengan firmes, para que se mantengan decididos. Que ese sacerdote venía de los mismos cielos, que Dios lo había enviado. Gloria al Señor. Y el autor se apoya, hermanos, en la incomparable gloria de la persona de Cristo, el autor de la carta a los Hebreos. Nada hay como la gloria de Cristo. Y el autor de Hebreos, para alentar a esos hermanos, muestra la abrumadora superioridad de Cristo sobre todo lo que hay. Sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre Moisés y aún sobre Aarón, el primer sumo sacerdote que tuvo la nación. Y toda la ceremonia judía. El autor de los Hebreos prueba que la venida de Cristo es muchísimo mejor que todo lo que ofrecía la ceremonia judía. La ceremonia mosaica, como algunos llaman la economía mosaica. Es muchísimo mejor tener a Cristo.
La venida de Cristo, hermano, está apoyada en mejores promesas para nosotros. Es por eso, hermano, la razón básica de mantenernos firmes y no mirar atrás. No irnos al mundo. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Y dice el verso 15, y esto es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. Todos esos sacerdocios del pasado, cada vez que moría el sacerdote se interrumpía. Tenían que nombrar otro sacerdote que ministrara al Señor. Ya con Cristo no. Cristo murió una sola vez y para siempre ya. Después que vivió, la muerte no tuvo parte con Cristo. Por eso Cristo puede ser nuestro mediador eternamente y para siempre. Alabado sea el Señor. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Te ves que es diferente al sacerdocio mosaico? Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y de su ineficacia. No está diciendo que el Antiguo Testamento en toda su dimensión es ineficaz, porque es palabra de Dios. Se refiere al procedimiento mosaico de sacrificios del pueblo, del sacerdocio del pueblo. Es a eso que se refiere. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, vale la pena mantenernos firmes y recibir con beneplácito lo que el autor de la carta a los hebreos nos quiere decir. Se lo escribió a los hermanos desalentados. Ese es el motivo inmediato de la carta, pero también nos compete a nosotros, porque llega el desaliento en nuestras vidas, llega la duda en nuestras vidas y queremos volver al mundo. Qué triste eso. Qué triste. La esposa de Lot, cuando salen de Sodoma y Gomorra, se le ordenó: no mires hacia atrás, no mires atrás, sal con tu marido y tu familia por ahí corriendo. Pero ella no pudo resistir y miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Se quedó ahí. ¿Qué nos enseña esto? Que el cuerpo físico de ella se iba, pero el corazón, ¿dónde estaba? Estaba allá, estaba en Sodoma y Gomorra. Hermanos, reprendamos el espíritu del mundo en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Que a tantos cristianos quieren confundir. Y algunos se están rascando la cabeza. El mundo me saltaba, el mundo me elogiaba. Hasta cierto punto, hermanos, el mundo te elogia. Después que tú caigas, la primera estocada te la va a dar el mundo. Te la va a dar el mundo. No hay nada mejor que Jesucristo. Aleluya. Nada. Y eso es lo que el autor pone de relieve. La incomparable gracia de la persona de Cristo. Por encima de todo lo que viene pasado. Hermanos, cuando abracemos los privilegios de este nuevo pacto que nosotros tenemos, no habrá fuerza que nos despegue del Señor. No habrá fuerza. Por eso citábamos lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Conversando con ellos, Él les dijo: muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, y no lo vieron lo que ustedes ven, ni oyeron lo que ustedes oyen, dijo el Señor, dando a entender los privilegios, dando a entender los recursos de la gracia, que solamente tenemos que extender la mano y decir: desaliento, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Confusión, yo te reprendo por la autoridad de Cristo. Depresión, yo te echo fuera por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. Pero hay que abrazar los recursos de la gracia, hermanos. Hay que abrazarlos para que la misma supremacía de Cristo la tengamos nosotros en nuestra vida. Si no queremos ser cristianos que un día estamos de pie y otro día estamos en el piso. Recuerde, cuando estamos en el piso, el problema no es de Dios, es a pesar de Dios. Hay un fallo, hay una grieta en nuestra relación con Dios. Cuando todo nos atribula y todo nos confunde y todo nos desorienta. No, hermanos,
Las pruebas han de venir, pero no debemos ser víctimas de las pruebas y de las circunstancias. Los recursos del cielo están ahí. Bendito sea el Señor para siempre. Echemos mano de la vida eterna, hermanos. Echemos mano de la vida eterna. Dice que en Cristo se rompió el velo. El velo era el cuerpo de Cristo, el cuerpo mismo de Cristo. El velo era lo que separaba en el templo el lugar santo y el lugar santísimo. Era tan sagrada la presencia de Dios que el sumo sacerdote tenía que entrar allí sumamente santificado, o podía morir. Podía morir, hermanos, allí. Al Cristo morir, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que todos podemos venir a la presencia de Dios sin miedo a morir ya, sin tanta ceremonia, porque ya creímos en el nombre del Hijo de Dios y el Espíritu nos ha santificado a nosotros. Por eso nos dice la Biblia: acércate sin temor al trono de la gracia, porque en el pasado había miedo, hermanos. Dios provocó deliberadamente terror en el pueblo para que respetaran la sagrada presencia de Dios. Dice una antigua tradición oral que a los sacerdotes había que amarrarlos con una soga. Y la punta de la soga estaba fuera del templo. La otra estaba amarrada a su tobillo. Por si morían, por no estar preparados ante la presencia de Dios, pudieran arrastrarlo desde afuera. Ahora viene Cristo y nos dice: deja el temor ya, porque yo abrí el lugar sagrado ya para que puedas entrar a la presencia misma de Dios sin tener ningún temor. Gracias, Padre, por ese privilegio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos, hermanos, que abrazar lo que Dios ha preparado para nosotros. Cuando estamos abrazados a Cristo, con todas las prerrogativas que el Señor ha puesto en nosotros, yo le digo a usted, si cualquier situación no la vamos a ver así de pequeña. Yo no prometo cosas que la Biblia no promete. Ustedes a mí me conocen. Yo no hago promesas que la Biblia no sustente y que Dios no ha dado. Porque ¿quién es el hombre para eso? Pero esta niña, Gina, es un testimonio vivo de eso. Cuando fuimos a verla al hospital, ¿usted cree que nosotros encontramos una Gina quejándose, histérica, por su cáncer? Encontramos una mujer serena, dispuesta a lo que sea, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Eso fue precisamente lo que yo ministré a esta amada familia en Queens. La vida y la muerte son irrelevantes cuando estamos abrazados de Cristo, hermanos. Mire a Pedro antes y después de Pentecostés. Lleno de miedo, negó al Señor 3 veces. Un temor que a ti y a mí nos puede llegar también. No nos regodiemos en el orgullo que somos súper valientes. Nos puede llegar a ti y a mí. Pero abracemos al Señor. Y ese Pedro miró la muerte como algo muy pequeño y muy insignificante. Bendito sea el Señor para siempre. Abracémonos, hermanos, de la gran obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Y el autor de Hebreos también nos manda a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque el congregarnos nos alienta los unos a los otros a continuar adelante, a suplirnos nuestras necesidades. Porque qué mejor que la comunidad de la iglesia para compartir, hermano. El que más tiene, comparte con el que menos tiene. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Entonces, hermano, valoremos el sacerdocio eterno de Cristo Jesús, que Dios lo tenía reservado como una perla preciosa para cuando viniera su Hijo. El Dios del pasado era un Dios temible, temible. Mire que en el monte Sinaí Dios descendió y subió humo negro al cielo, como de un gran horno, y rayos y truenos estaban al pie de ese trono. Por eso el pueblo temblaba de temor. Cristo vino a sustituir nuestro temor con confianza. Abracémonos en esta tarde del sacerdocio eterno de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Cristo es muchísimo mejor que lo que el mundo nos puede ofrecer.
muchísimo mejor la gracia del Hijo de Dios. Cuando llegue duda a su mente y vacilación, dígale a la vacilación: no hay nada más sublime que Jesucristo. Y yo me voy a apoyar en Él. Y me voy a abrazar de sus promesas, que siempre son fieles y siempre son verdaderas. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Abracemos el eterno e inconmovible sacerdocio de Cristo. Un sacerdocio eterno, donde tenemos todos los recursos allí. Solamente extendamos la mano y Dios nos dará el poder de desafiar cualquier cosa que venga en nuestras vidas. Desafiarlo con autoridad. Ahora, nos amilanan los problemas, entonces hay una inconveniencia allí. Puestos de pie, mis hermanos. Puestos de pie. No quiero volver atrás, decía la alabanza. Una alabanza muy apropiada para el día de hoy. Cada uno de nosotros tiene que decirle al Señor de manera íntima y personal: Señor, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No lo permitas. No lo permitas. Cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, gracias por el sacerdocio eterno, inconmovible e indestructible de Jesucristo. Como este autor pone de relieve la superioridad del Señor sobre todas las cosas del pasado en la economía de Moisés. Todo aquello era símbolo en cuanto a los sacrificios, en cuanto a las ceremonias. Todo apuntaba a la gloria del Calvario y lo que traería después, la enorme victoria de Cristo, triunfar sobre la muerte, el pecado y el infierno. Se levantó victorioso nuestro Señor. Señor, no permita que ninguno de los presentes se vuelvan atrás. Que no lo duden, Señor, que no vacilen. Que sean personas convencidas, llenas de la autoridad del poder de Cristo. Que cuando lleguen esos ofrecimientos que parecen ser tan perfectos, nosotros digamos: no, Cristo es muchísimas veces mejor que eso. Y no dejaremos a nuestro Señor. Padre, yo hago una oración por este pueblo, Señor. Y hago una oración por mí mismo y aún por mi familia. Y hemos prometido solemnemente delante de ti que no volveremos atrás. Gracias, Señor, por la presencia de cada uno. Gracias por hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a recitar el Salmo 19:14, hermano, para ser despedidos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo.